El emperador romano Marco Aurelio muere en el año 180. Será conocido como el último de los buenos emperadores que tuvo Roma, ya que su hijo Cómodo nunca estará a la altura de su padre, además de que su reinado será tan escandaloso que acabará por desatar una guerra civil por el trono de Roma. Hay muchos que comparan el reinado de Cómodo con el reinado de Nerón. Es alguien que, a diferencia de su padre, quien se ocupó por la gloria y la grandeza de Roma, prefiere simplemente pasar de los asuntos de la política, los asuntos importantes del imperio. Más bien se la pasa en fiestas y celebraciones, dando incluso espectáculos demasiado indignos para un emperador, como por ejemplo meterse en las luchas de los gladiadores y, según se dice, combatiendo contra hombres malheridos, además de que asesina animales indefensos a flechazos. Y como estos espectáculos son bastante populares, Cómodo se piensa que ganará gran parte del apoyo del pueblo, pero una cosa es un gladiador y otra cosa es que un emperador se meta en esas luchas, que además de todo están muy amañadas y se nota mucho, y todo esto le genera un gran rechazo al pueblo romano hacia Cómodo. No solo el pueblo romano rechaza a Cómodo, obviamente la aristocracia también lo hace, y también los pretorianos, pues hay un prefecto de esta guardia pretoriana, Quinto Emilio Leto, que organiza una conspiración para derrocar y eliminar a Cómodo del trono. Cómodo es reemplazado y en su lugar asciende alguien llamado Publio Elvio Pertinax, un prefecto de Roma de quien se cuenta que su padre era un esclavo. Sin embargo, ha ascendido tanto en Roma que incluso llega a convertirse en emperador a finales del año 192. Los conspiradores envenenan a Cómodo y envían a un liberto llamado Narciso, quien fue un gladiador, para que estrangule a Cómodo cuando éste baje la guardia. Para inicios del año 193, Roma ya tiene un nuevo emperador, pero todo el mundo sabe que no será emperador por mucho más tiempo. De hecho, se trata de una decisión apurada y casi de paso, como para tener tiempo de reordenar el imperio y después ver qué hacer con el trono. La posición como emperador de Pertinax es muy débil. De hecho, en Roma se encuentra justo en medio de dos grandes poderes políticos, el del Senado romano y el de la Guardia Pretoriana, y ambos son rivales entre sí. Para el nuevo y débil emperador, la Guardia Pretoriana es el grupo más peligroso, y por ello es que lo soborna. Sin embargo, esto no le sirve para asegurar su posición, ya que es asesinado en marzo del año 193 por las espadas de decenas de pretorianos. Pertinax fue emperador durante tan solo 86 días, pero ahora está muerto, y hay muchos patricios, aristócratas, senadores y gente importante de Roma que se dirigen hacia la base de los pretorianos con el fin de ganarse su apoyo y su favor para ser coronados como emperador. Entonces los pretorianos eligen a un senador, Marco Didio Severo Juliano, quien imita a su antecesor y le otorga una gran suma de dinero a cada uno de los pretorianos, pero esta vez una suma mucho más alta, además de que decide regalar cargos públicos y otorgarle ascensos a algunos oficiales pretorianos. Didio Juliano parece haberse hecho con el favor de la Guardia Pretoriana. El problema es que debido a las grandes campañas de Marco Aurelio en el sur de Germania, a la irresponsabilidad de su hijo Cómodo como emperador y a esta lucha civil por el trono de Roma, el enorme imperio se encuentra en una muy grave crisis y el pueblo ya no está dispuesto a soportarlo. Es por ello que se producen numerosas rebeliones en contra de Didio Juliano. Roma sigue siendo un imperio enorme, poderoso y formidable. No va a caer en este siglo, ni tampoco en el venidero. De hecho, aún falta muchísimo tiempo para que caiga. Sin embargo, lo que está en juego es el gobierno. Son los poderosos los que están luchando entre ellos para ver quién es el que se impone y quién acaba gobernando finalmente todo el imperio. Entre estos romanos poderosos, no solamente están los pretorianos, los senadores y los aristócratas. También hay otro poder enorme, y es el de los generales de las legiones. Se trata de los comandantes romanos que se encuentran con sus ejércitos en los límites del imperio, en las limes, y cuyas legiones romanas mantienen vivo y a salvo todo el imperio romano.
Históricamente, la aristocracia romana siempre ha tenido el miedo de que algún general romano poderoso, alguno que cuente con muchas legiones, tenga la idea de ser emperador, debido a que la capacidad la tienen, ya que están al mando de poderosos ejércitos, están curtidos en combate, y si llegan a marchar hacia Roma, los senadores y los pretorianos no podrían hacer nada, solamente otro general con grandes legiones podrían pararlo. Y esto es justamente lo que sucede, pero no una vez, sino 3 veces y al mismo tiempo. Hay 3 poderosos generales y comandantes de legiones romanas que se encuentran en distintos puntos del imperio y que se han enterado de la anarquía y de la debilidad del emperador. Por ello es que han empezado una marcha hacia Roma al mando de sus legiones para ser coronados como emperador. De estos 3 gobernantes que pretenden ser proclamados como emperador, el que está más cerca es Lucio Septimio Severo. Está en la provincia de Panonia y es el que llega primero a Roma con sus legiones. Para evitarse un baño de sangre a la llegada de Septimio Severo con sus legiones, los aristócratas que están en Roma deciden asesinar a Didio Juliano a inicios de junio del año 193, y Septimio Severo tiene la vía completamente libre para ir hacia Roma y ser proclamado como emperador. Este nuevo emperador no es tonto, y lo primero que hace es reemplazar a la guardia pretoriana por sus hombres de confianza, y así se evitaría una muy probable traición. Luego hace algo similar pero con los senadores romanos, y pone a otros hombres de confianza en el Senado, con lo cual empieza a consolidar su poder político. Uno de los otros 2 gobernantes que también pretende ser emperador es Décimo Clodio Albino, quien viene desde Britania, y el otro es Cayo Pescenio Niger, quien marcha hacia Roma desde el levante mediterráneo, pero Septimio Severo llega a un acuerdo con Albino y solamente queda Niger como rival. Pescenio Niger es poderoso y cuenta con el apoyo de legiones orientales, con las cuales marcha hacia el oeste a través del estrecho de los Dardanelos e intenta tomar el control de Bizancio, mientras que Septimio Severo hace lo propio con sus legiones y marcha hacia el este a su encuentro. El primer combate se produce en Chicino, en donde los hombres del general Tiberio Claudio Cándido, leal a Severo, vencen en combate al general Aselio Emiliano, quien acaba siendo capturado y ejecutado, mientras que los restos de los legionarios vencidos se repliegan hacia el este para unirse a Níger, quien está asediando Bizancio, pero al enterarse de las noticias, decide prepararse para luchar contra las legiones de Severo. El siguiente choque armado se da en Nicea, en diciembre del año 193, en la actual Turquía, en donde el general Tiberio Claudio Cándido toma una posición elevada y espera la llegada de su rival Níger, pero la batalla no parece tener un claro vencedor. Es entonces que Níger, considerando inútil un nuevo ataque, ordena la retirada, mientras que Cándido no puede perseguirlo debido a que ya se ha hecho de noche. En mayo del año 194, una nueva batalla se libra muy cerca de Isos, y el ejército de Septimio Severo, comandado por los generales Publio Cornelio Anulino y Valerio Valeriano, termina siendo el victorioso, mientras que Níger, quien lideraba personalmente a su ejército, consigue escapar con la ayuda de sus hombres de confianza, y lo hace hacia el territorio del Imperio Parto. Sin embargo, antes de cruzar la frontera, es capturado y decapitado. Septimio Severo no quiere tener ningún tipo de rival con vida. Toma una medida brutal, en la cual ordena la ejecución de la familia de Níger, junto con su gente más cercana. Una horrible medida con la cual se asegura el control oriental del Imperio Romano. Décimo Clodio Albino, el otro aspirante a emperador, es el gobernante de la Galia Bélgica y de Britania, por lo tanto tiene el control de las legiones del noroeste del imperio. Pero este llegó a una alianza con Septimio Severo que consistía en que Severo sería el emperador y que cuando éste muera, Clodio Albino sea su reemplazante. Pero este pacto tiene un problema, y es que Septimio Severo tiene 2 hijos. El mayor es Lucio Septimio Bassiano, y al final su padre lo elige como su sucesor, con lo cual desata la guerra con Clodio Albino. Clodio Albino marcha hacia el sur y se instala en la Galia Lugdunense, también conocida como la Galia Céltica, más concretamente en una ciudad llamada Lugdunum, en la actual Lyon.
donde se produce en febrero del año 197 el enfrentamiento más cruel, sanguinario y brutal que se ha librado entre legiones romanas hasta el momento. El propio Clodio Albino muere durante la batalla, y se cuenta que su cuerpo fue cruelmente tratado por los soldados de Severo, y sin respeto alguno, su cadáver fue arrastrado por el caballo de Severo por todas las calles. Pero como si todo esto no le hubiese sido suficiente, Severo vuelve a tomar otra de sus medidas brutales y ordena la ejecución de la familia de Clodio Albino, pero esto lo hace para asegurarse definitivamente el trono de Roma, pues de esta manera ha terminado con todos sus enemigos. El gobierno de Septimio Severo está marcado no solo por las campañas militares contra los partos o los bárbaros germánicos, sino también por sus reformas militares, siendo la primera de ellas la que tomó cuando ascendió a emperador, la de sustituir a los pretorianos por sus legionarios que vinieron con él desde Panonia. Severo también aumenta considerablemente el salario de los soldados, algo que a la larga provocará un desequilibrio en las finanzas y también en la economía imperial, pero el lado positivo es que hacía ya un siglo que no se aumentaba el sueldo de los militares, y para el Imperio Romano es muy importante el bienestar del ejército, ya que así se evitaría ser invadido por grandes pueblos de afuera. Se dice que Severo mejora el abastecimiento de trigo y de aceite para los soldados, funda colegios militares y crea 3 nuevas legiones, aumentando así el número de efectivos militares del imperio en un 10%. Además establece nuevos honores militares y autoriza a los oficiales a llevar un anillo de oro, un privilegio que hasta entonces estaba reservado solamente para los équites. Septimio Severo gobierna el imperio hasta el año 211, el año de su muerte, pero el Estado romano, el imperio, ya nunca será como lo había sido, pues el ejército siempre es el que lo sostuvo. Pero ahora todos saben que aquel que tenga el mayor número de legiones es el que realmente tenga el verdadero poder en el imperio romano.